Hola programadores, en este segundo vídeo sobre Unreal y C++ vamos a ver cómo crear proyectos en C++ con dos métodos distintos y después de ver esto veremos también, que es lo que más me interesa, cómo trabajar con las herramientas que tenemos y que nos instalamos en el vídeo anterior, ¿vale? Así que vamos primero con lo práctico, que es primero cómo convertir un proyecto que ya teníamos en Blueprints y hacerlo que se pueda trabajar en C++ o cómo crear un proyecto nuevo en C++. La verdad es que es muy sencillo, me interesa más la segunda parte que nos dice realmente cómo sacar el máximo partido de las herramientas que tenemos con las dos formas de trabajo que os voy a explicar. Entonces, lo primero es un proyecto que ya tengamos en Blueprints y queremos a partir de este momento, por lo que sea, empezar a trabajar con C++ también. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues aquí tenemos un proyecto en Blueprints, normal y corriente, en lo que os ruego que os fijéis en una cosa. Primero, en la barra de aquí de controles de arriba, tenemos el botón de Build, que simplemente sirve para construir, por ejemplo, las luces precalculadas, el Baked Lighting, ¿vale? O el botón de Play, que sirve para ejecutar en sus diferentes modos de ejecución, ¿vale? Y aquí abajo, ¿qué tenemos? Tenemos, por un lado, la carpeta de contenido y poco más, ¿vale? El Engine Content, si lo queremos ver, es opcional, y lo que pone Engine C++ Classes, pues también es opcional, ¿vale? Pero no tenemos nada más. ¿Y qué tenemos? Este proyecto de tipo Blueprint, normal y corriente, que tenemos a nivel de carpetas de Windows. Bueno, pues el proyecto es este, Test 1, y lo que tenemos aquí, voy a poner la lupa para que se vea bien. Tenemos las típicas carpetas de un proyecto de Unreal con Blueprints. Primero, el fichero .uproject, que es haciéndole doble clic aquí, podemos abrir para trabajar directamente el proyecto sin pasar por el Epic Launcher. Tenemos la carpeta Save para los logs, para los salvados temporales, etcétera. La carpeta Intermediate para ficheros intermedios de compilación. La carpeta Content, donde están todos los assets, etcétera, etcétera, ¿vale? Y la carpeta config donde están todos los ficheros de configuración. Y no tenemos más. Esto es un típico proyecto en Blueprints. ¿Qué pasa si esto lo convertimos a un proyecto en C++? Bueno, vamos al editor de Unreal y en un momento determinado yo decido que quiero empezar a programar en C++ con este proyecto. ¿Qué he de hacer? Pues la verdad es que es muy fácil. Yo me voy a File y le digo que quiero crear una nueva clase en C++. Con esto basta. Ya veremos en vídeos siguientes qué significa o cómo crear las clases en C++. Simplemente quiero que veáis la forma de convertir un proyecto a C++ cuando era antes simplemente Blueprints, ¿vale? Aquí, como si estuviera creando Blueprints, elijo de qué quiero heredar la clase, por ejemplo, de un actor normal y corriente. Voy a crear una clase C++ de tipo actor. Le doy a siguiente, le digo que es pública, insisto, ya veremos esto qué significa, ¿vale? Y le doy a que me cree la clase, como quien le da a quien crea un Blueprints, ¿vale? Esto me creará la clase en C++ directamente, me empezará a compilar el código, esto es algo nuevo que aparece en los proyectos de tipo C++, y lo más importante, me cambiará la estructura de carpetas del proyecto, no sé si lo estáis viendo, que me está empezando a generar nuevas carpetas, voy a poner la lupa otra vez, y me agregará, sin borrarme las anteriores, muy importante, varios ficheros y carpetas nuevas. El más importante es este que pone aquí, test1.sln, que es precisamente para quien ya sepa trabajar con Visual Studio, los ficheros de configuración de un típico proyecto en Visual Studio, el .solution o .sln. Además me está abriendo el Visual Studio, como podéis ver, ¿vale? Además me ha creado otra carpeta nueva que es el source, donde está el código fuente en C++ que me acaba de crear, ¿vale? Aquí en public, por ejemplo, tengo myActor, que es la clase que acabo de crear. Así que me ha modificado también las carpetas de proyecto, añadiéndome las carpetas necesarias para compilar en C++, pero sin tocarme las anteriores, evidentemente respetando lo que había en el proyecto. Además, me ha abierto el Visual Studio, que yo puedo volver a cerrarlo tranquilamente, ¿vale? Si es que no quiero trabajar, voy a cerrarlo. Y me ha hecho unos cambios adicionales en el editor. ¿Qué cambios me ha hecho? El más importante, que por eso os pedí que os fijaseis en la barra de arriba, me ha añadido el botón de compilar. Este es el botón que utilizaremos para compilar el código fuente dentro de uno de los dos modos de trabajar que os voy a explicar, porque hay otro diferente, ¿de acuerdo? Pero será el botón que más utilicemos, el de compilar. ¿Qué más me ha hecho también? Pues me ha añadido aquí una carpeta que pone C++ Class, no Engine C++ Classes, sino C++ Classes, que es donde están las clases en C++ programadas por nosotros para nuestro proyecto. De hecho, nos ha añadido una nueva carpeta que tiene el mismo nombre que el proyecto, Test1, que es como lo he llamado yo. Voy a poner la lupa otra vez y vemos que nos ha añadido una nueva carpeta y dentro de esta carpeta
hay otra carpeta que se llama public y está ya el actor en C++ que yo acabo de crear. Fijaos que yo he cerrado el Visual Studio, pero en cualquier momento yo sigo trabajando con mi proyecto, que ahora es un proyecto de Blueprints más C++. Si le doy doble clic a un fichero en C++, que es esto que hay aquí, pues se me abre el Visual Studio, un poco como si le doy doble clic a un script en C#, se me abriría el Visual Studio en el caso de Unity, ¿vale? Pues en el caso de Unreal pasa lo mismo, lo que pasa es que Unreal es un poco más complejo y tiene más formas de trabajo, como ya veremos a continuación, ¿vale? Voy a cerrar otra vez, porque yo puedo programar ya en C++, una vez que tengo el Visual Studio abierto, o puedo decidir seguir creando blueprints, no hay ningún problema, yo lo he cambiado el proyecto a un proyecto de C++, pero podría decidir a partir de este momento crear blueprints y hacerlo incluso todo en blueprints y dejar el C++ para más adelante. Eso sí, el proyecto ya lo he convertido en tipo C++. Yo puedo ejecutarlo directamente. ¿Qué pasa si yo creo nuevas clases en C++ y no compilo y le doy al play? Pues se me ejecutará el play con la versión anterior a compilar estas clases en C++. Lo cual quiere decir que yo puedo seguir trabajando con blueprints tranquilamente y de forma rápida ir probando estos blueprints. Pero en el momento en que yo me venga aquí y modifique mis clases abriendo el Visual Studio, entonces tendré que compilar si quiero que estos cambios se vean actualizados en el editor de Unreal, ¿de acuerdo? Bueno, esto es la primera parte, la primera forma, perdón, de trabajar con un proyecto de Unreal y C++, que es convertir un proyecto de blueprints que había en C++. ¿Cuál es la segunda forma? Pues más sencillo todavía. La segunda forma simplemente se trata de abrir un proyecto nuevo como C++, que esto realmente es bastante trivial. Para esto, ¿qué hay que hacer? Voy a borrar este y voy a crear un proyecto nuevo, ¿vale? Con el Epic Launcher, me voy al Epic Launcher, me voy a la parte de librería y selecciono la versión del motor que quiera. Ojo, que cambia un poco la forma de crearlos desde la versión 4.23 a la versión 4.24. Yo voy a abrir ya la versión 4.24, ¿vale? Y le voy a pedir que quiero crear un proyecto nuevo. En este momento yo tendré que elegir, ¿vale?, qué tipo de proyecto es, si es de blueprints o de C++. Desde la versión 4.24, antes incluso de eso, me piden elegir qué voy a hacer, si voy a hacer un juego o voy a hacer otro tipo de cosas que se pueden hacer con Unreal. En este caso elijo juego. Este paso no existe en versiones anteriores. Elijo que voy a hacer un juego, le doy a siguiente y elijo la plantilla que yo quiero. En el caso de versiones anteriores me saldría también la plantilla, pero me saldrían dos pestañas, Blueprint y C++. Yo elegiría C++ y elegiría la plantilla, que son exactamente las mismas. Voy a elegir tercera persona, le doy a siguiente y es aquí, en el caso de la versión 4.24, donde tengo que elegir entre Blueprints y C++. Así que le voy a elegir C++. El resto de opciones lo dejo igual y lo voy a llamar el proyecto Test2. Y automáticamente me va a crear un proyecto ya directamente con el editor preparado para compilar en C++ y sincronizarlo con el Visual Studio. Esto tarda un poquito, lógicamente, porque además tiene que compilar el código fuente. Eso tiene que hacer algo más que lo que hace un proyecto Blueprint normal. Esto te genera el código fuente y te lo compila al mismo tiempo, ¿vale? Porque hay algunas clases predeterminadas que ya te las hace directamente en C++. Por ejemplo, cuando creamos un proyecto en Blueprints, el Game Mode te crea unos Game Modes que son de tipo Blueprints. Sin embargo, cuando lo creamos en C++ desde cero, como es en este caso, te crea ya las clases de Game Mode, te las crea en C++, no te las crea en formato Blueprints. Te abre el Visual Studio automáticamente la primera vez que abres el proyecto, ¿vale? Y que has creado el proyecto en C++ desde el launcher, y te abre también el editor, con lo cual te abre las dos cosas. Fijaos, si yo me voy aquí, primero tengo aquí el botón de compile ya preparado, ¿de acuerdo? Tengo la carpeta C++ clases para mis clases, con la subcarpeta con el nombre del proyecto, test2. Le doy aquí y fijaos que me ha creado ya dos clases en C++. Un carácter, ¿vale? Me crea por cortesía, igual que la plantilla de tipo Blueprints me crearía en la carpeta de This-Person CPP en los Blueprints un carácter en Blueprints. Aquí me lo crea de las dos formas. Me lo crea en C++ y luego me crea uno enlazado en Blueprints, que ya veremos qué significa esto de enlazar un Blueprint a una clase C++. Pero me crea varias clases ya de cero, ¿de acuerdo? Me ha creado una de carácter, insisto, de tipo Pound, de tipo carácter, y la Game Mode. Si yo me vengo al Visual Studio que me acaba de abrir, aquí en la carpeta Source, voy a tener dentro de la subcarpeta Test2, que es el nombre del proyecto, por ejemplo, la clase del carácter, ¿vale? En tercera persona. Esto de aquí es equivalente, esto que veis aquí, es equivalente al Blueprint en tercera persona
este de aquí, ¿de acuerdo? Que es el que nos crea con las plantillas de los proyectos de tipo Blueprint, ¿vale? Lo que pasa es que en el Blueprint en tercera persona, lo que viene siendo el Blueprint, no hay código aquí, ¿vale? Está completamente vacío. ¿Por qué? Porque este Blueprint viene heredado o está enlazado con la clase C++, que aquí es donde está todo el código. Fijaos lo del cámara. Si habéis visto un poco cómo funciona el third person character de la plantilla en tercera persona de un proyecto en Blueprint, veréis estas cosas os sonarán. Character movement, rotate, control rotation pitch. Todas estas cosas os tienen que sonar de los blueprints, ¿vale? Hay cosas que no, evidentemente, pero hay cosas que sí, como add controller yaw input, add controller pitch input, get delta seconds. Seguramente que esto os suena, o por ejemplo os puede sonar sobre todo por ejemplo, esta función de aquí. Vamos a ver si la veo. Vamos a ver si la veo. Vamos a la clase .h, por ejemplo, esta de aquí. Vale, no la he añadido. Bueno, es igual, ya lo veremos, ya veremos. Ya veréis que hay mucha relación entre los ficheros C++ y los blueprints. Bueno, con lo cual ya hemos visto una segunda forma de abrir proyectos en C++ con Blueprint. Vale, ya tenemos las herramientas instaladas. Ya sabemos cómo crear proyectos en C++ con Unreal, las dos formas de crearlas. Vale, y ahora, ¿cómo hay que usarlas? ¿Cómo que tenemos que trabajar con ellas? Que es la segunda parte que querías mostraros. Tenemos dos formas de trabajo básicas. Uno que yo llamo Unreal Editor Centric Workflow, o sea, un flujo de trabajo centrado en el editor de Unreal, que significa que abrimos el proyecto primero a través del editor de Unreal de la forma clásica con que abríamos proyectos de tipo Blueprint, y a partir de ahí accedemos al código de C++, pero siempre lo maneja todo desde el editor de Unreal, ¿vale? Y otra que yo llamo centrada en el Visual Studio, que en vez de abrir el editor de Unreal, únicamente vamos al proyecto en Visual Studio, directamente código, no abrimos el editor, y lo hacemos todo desde el editor de Visual Studio, desde el código directamente. Con las dos formas se puede trabajar en Blueprints y C++, por supuesto mezclado, ¿vale? Que es como vamos a ver estos cursos, ¿eh? Mezclar Blueprints con C++. Pero cada una de las dos formas tiene un pro y tiene un contra. Y para que entendáis exactamente cómo se trabaja de las dos formas, antes os tengo que explicar unas cositas. No os asustáis, ¿vale? No os asustéis. Vamos allá. Lo primero que tenemos que entender es qué es un hilo de ejecución. Que me perdonen los que ya sepan lo que es, lo voy a explicar de forma muy sencilla. Un hilo de ejecución o un thread en inglés dentro de un sistema operativo es una especie de canal donde se ejecuta una aplicación, ¿vale? Una especie de caja o de contexto donde se ejecuta un programa, una aplicación. Por ejemplo, esta ventana de Unreal es el hilo de ejecución del editor de Unreal y dentro de esta ventana se ejecutan todas las cosas que tienen que ver con el editor de Unreal. Al mismo tiempo, en un sistema operativo puede haber varios hilos de ejecución. Esta ventana del PowerPoint es la aplicación PowerPoint donde se ejecutan todas las funcionalidades del PowerPoint. Esta y esta ventana son dos hilos de ejecución distinta. ¿Qué significa? Que se pueden ejecutar en paralelo. Sin embargo, todas las funcionalidades que hay dentro de una misma ventana no se pueden ejecutar en paralelo. Hay que ejecutarlas una detrás de otra, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos dos hilos de ejecución. Si abrimos una carpeta del explorador de Windows, tendríamos tres ventanas con tres hilos de ejecución. Y cuando cerramos una de estas ventanas, matamos todos los procesos que hay dentro de este hilo de ejecución. Básicamente, esto es lo que nos permite ejecutar varios programas al mismo tiempo dentro de un sistema operativo, los hilos de ejecución. Y dentro de cada hilo de ejecución, las cosas no se pueden ejecutar en paralelo, se tienen que ejecutar secuencialmente. Muy bien, ¿y qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto con Unreal? Bueno, os quiero mostrar una cosa que seguramente ya os habíais dado cuenta, pero no habíais reparado demasiado. Cuando estamos trabajando en un proyecto de Unreal, ya sea Blueprints o C++, es igual, el juego está aquí dentro de una ventana, es lo que se llama PIE o Play in Editor, ¿vale? Ejecuta en el editor. Básicamente tendríais que daros cuenta de que este juego que se está ejecutando aquí dentro cuando le doy al play, por ejemplo, no es el mismo juego que se va a entregar una vez que hagamos la build, el deploy, el packaging, como queráis llamarlo, o sea, la distribución final del juego. ¿Por qué no es lo mismo? Hombre, este juego se está ejecutando en una ventana y además podemos hacer cosas como el simulate, donde además que se está ejecutando podemos interaccionar, ¿vale?, desde el editor con la ejecución del juego.
¿de acuerdo? Entonces no tiene que ser exactamente el mismo código. Además, como se está ejecutando dentro de la ventana del editor de Unreal, este juego está completamente integrado en esta aplicación, forma parte del hilo de esta ejecución, que es donde quería llegar. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué tenemos que hacer si queremos que el programa se ejecute en un hilo distinto, en una ventana distinta? Pues tenemos que darle aquí dentro de las opciones de ejecución y darle a Simulate. Si le dais a Simulate, lo primero que hace es recompilar el programa, el juego, para que se pueda ejecutar de forma independiente, que es lo que significa standalone. Por lo tanto, es una compilación distinta. Ahora mismo está compilando el juego para que se pueda ejecutar en una ventana independiente. Normalmente la primera vez que le dais tarda un poquito en compilar, ¿de acuerdo? Pero una vez que lo haya hecho, se os tiene que abrir una nueva ventana. Vamos a ver si se nos está abriendo esta ventana nueva. Vamos a darle a Standalone Game, vale. Ahora le hemos dado, ahora se nos está abriendo una nueva ventana con el juego. Además, si tuvieseis muchos shaders, aquí abajo, en la parte de abajo de la ventanita, parecería compilando shaders, porque efectivamente tiene que compilar de forma distinta el juego para que se pueda ejecutar en una ventana independiente que no es el editor. Ahora mismo el juego se está ejecutando en un hilo independiente, ¿de acuerdo? Es más parecido a lo que será el juego final, el juego definitivo, lo que realmente entregaremos a las personas que nos compren nuestro juego, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí tenemos dos hilos de ejecución, el del editor y el del juego compilado para ejecutarse de forma independiente. No obstante, si estamos aquí, no podemos acceder desde el editor y ejecutar, por ejemplo, en la forma Simulate para poder interaccionar directamente con los actores de este juego y cambiarlos de sitio o cambiar parámetros desde aquí, borrar actores desde el World Online, etcétera. No tenemos la posibilidad de interaccionar directamente el editor con el juego standalone. ¿Por qué? Porque se está ejecutando de forma independiente. Su compilación es distinta. Se ha compilado un juego distinto que si se hubiera compilado aquí, ejecutando en el Play in Editor. Si hacemos Selected Viewport, ahora mismo sí que tenemos la opción, si hacemos así y salimos, sí que tenemos la opción de borrar directamente cosas, actores aquí. Por ejemplo, yo podría seleccionar, yo que sé, el Skylight y borrarlo directamente, o la Light Source y borrarla directamente, ¿vale? O incluso podría ejecutar el juego de la forma Standard Simulate, perdón, y de la forma Simulate ya directamente puedo modificar las cosas en el editor mientras se están ejecutando, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces vemos que esta forma de ejecución del juego significa que ha compilado, ahora me da un montón de errores por las cosas que les estoy haciendo, que ha compilado el juego de una forma especial para que se pueda ejecutar dentro de la ventana del editor. Por lo tanto, son dos compilaciones distintas, de la forma standalone y la forma dentro de la ventana del editor. ¿Y qué significa que está dentro de la ventana del editor? Significa que está en el mismo hilo, en el mismo thread de ejecución que el editor de Unreal. ¿Y esto qué consecuencias tiene a la hora de trabajar con el Visual Studio y con C++? Muchas. Vamos a ver aquí en mis PowerPoints. Os tengo preparado un poco lo que es lo que acabamos de ver, ¿vale? Esta flecha negra gorda es el editor de Unreal, es un proceso o un hilo, un thread, ¿vale? Dentro del sistema operativo que se está ejecutando a medida que pasa el tiempo. Y dentro de este mismo hilo, de la ventana del editor de Unreal, tenemos lo que es la subventana del juego, el PIE, Play in Editor Game. Es una compilación especial del juego para que se ejecute dentro del editor, y además podemos interaccionar o interactuar directamente con el juego a través del editor de blueprints. Evidentemente tenemos interacción directa, podemos debugar blueprints, podemos poner breakpoints en los blueprints, podemos ejecutar en modo simulate para interaccionar en el juego mientras el juego se está ejecutando y cambiar sus cosas de posición en el nivel, por ejemplo. Esto es la forma típica de trabajar cuando estamos trabajando en un juego en formato blueprints. Tenemos un solo thread donde se está ejecutando al mismo tiempo el editor de Unreal y el juego dentro de la ventana del editor. O lo que es lo mismo, es un solo programa, el editor de Unreal y el juego. Está compilado de tal forma que pertenece a este programa. El juego que estamos haciendo en este modo de trabajo no es un programa independiente al editor de Unreal. Está integrado en el editor de Unreal. Y solo cuando ejecutamos de forma standalone, nos abre una ventana nueva
en que la compilación que nos hace es especial para que el juego se ejecute en solitario, en un thread independiente. Del mismo modo, aquí seguimos teniendo el editor de Unreal y se está ejecutando en paralelo con el juego que hemos abierto en modo standalone, en una ventana independiente. Tenemos un thread, tenemos dos threads. La contrapartida es que no podemos, desde el editor de Blueprints, interactuar con este juego de aquí, porque está en un thread independiente y su compilación es especial. Ya no ha sido compilado para poder modificarse a medida que se ejecute e interaccionar íntimamente con el editor. No, ya ha sido compilado para ejecutarse de forma independiente como si fuera el juego final que vamos a entregar. ¿De acuerdo? Con lo cual no podemos hacer debugging, no podemos poner breakpoints, sin embargo la ejecución es más realista, es más real, porque es un juego ya independiente. Aquí tendríamos dos threads de ejecución, dos hilos de ejecución. Normalmente si no lo hacemos en standalone, cuando lo cerramos seguimos estando como un solo hilo del Unreal Editor, o sea, en el caso este, que es el que solemos trabajar más habitualmente, con una ventana PIE. ¿Qué tiene que ver esto con el Visual Studio? Bueno, cuando abrimos el Visual Studio tenemos un problema adicional, que es que el Visual Studio además es otra aplicación que se ejecuta en un hilo independiente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿cómo comunicar el Visual Studio que tenemos aquí, nuestro código C++, que podríamos compilar directamente en el Visual Studio y olvidarnos del Unreal, aunque lo tuviésemos abierto también? ¿Cómo comunicar el editor de Unreal con el Visual Studio, ¿de acuerdo? Y de forma que cuando compilemos aquí se nos modifique no el Unreal Editor, sino el subprograma que tiene dentro, que es el juego preparado para compilarse dentro del editor de Unreal. O sea, ¿cómo hacemos que comuniquemos? Que la comunicación entre el Visual Studio, ¿de acuerdo? Y nuestras compilaciones, ¿cómo hacemos que se actualice? Perdón, el programita que hay aquí dentro, que es precisamente el programa preparado para ejecutarse dentro de una ventana del editor de Unreal, para ejecutarse en modo PIE. Bueno, esta comunicación de aquí, la forma en que resolvemos esta comunicación de aquí, nos implica dos formas de trabajar distintas en los proyectos de Unreal y C++, que son estas dos formas que os avanzaba aquí. Una forma centrada en el editor y otra forma centrada en el Visual Studio. Vamos a ver las dos en acción. Las dos tienen sus pros y las dos tienen sus contras. La primera forma es la forma más habitual y es la forma que más utilizaremos en estos vídeos cuando estemos aprendiendo Unreal, ¿vale? Que se trata de cuando yo quiero empezar a trabajar en Unreal, me voy a la carpeta de Unreal, por ejemplo, donde tengo mi proyecto y hago doble clic en el fichero que tiene el nombre del proyecto. Voy a poner vista grande, a ver si lo vemos mejor, iconos muy grandes, ¿vale? En el fichero que tiene el nombre del proyecto, .uproject, que es como abriríamos normalmente un proyecto en Blueprints. O bien le doy aquí doble clic, o bien me voy al Epic Launcher y abro el proyecto desde los proyectos recientes del Epic Launcher. Esta es la forma clásica de abrir un proyecto, a partir del uproject o a partir del Epic Launcher. Esta forma es la primera forma de trabajo, en lo que primero que se nos abre es el editor. Si yo le doy aquí, doble clic, se me va a abrir el editor. Recordad que este proyecto ya es un proyecto en C++. Lo sabemos porque tiene el .sln, el .solution de Visual Studio. Vale, se me ha abierto el editor. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues aquí ha pasado exactamente esto. Le he dado doble clic a la carpeta uproject o lo he abierto desde el Epic Launcher y automáticamente se me empieza a ejecutar el hilo del editor de Unreal, ¿vale? Esta forma de trabajo, yo le he puesto este icono porque este icono va a ser el más importante con esta forma de trabajo. ¿Qué significa? Imaginaos que yo estoy haciendo pues Blueprints, pues nada, no tengo que hacer nada, es lo de siempre. Pero en el momento en que yo quiero trabajar con C++, me voy a mi carpeta de C++ clases, abro la carpeta del proyecto y abro cualquier clase, cualquiera de las que tenga aquí de C++, o creo una nueva, es igual si no tengo ninguna. Al hacerle doble clic se me abre el Visual Studio, por lo tanto lo que acabo de hacer es, primero tenía un hilo de ejecución abierto y he entrado por aquí y entonces abro el Visual Studio, ¿de acuerdo? Muy bien, este enlace está hecho de la forma en que el Unreal Editor es el que manda actualmente, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si yo quiero modificar código aquí? En el hilo de ejecución del Visual Studio, pues me voy a la ventana que ya se me ha abierto del Visual Studio y hago lo que sea, modifico código, etcétera. Pero voy a tener cuidado, ojo, no tengo que darle aquí a ejecutar ni a depurar, ni tampoco tengo que darle a build, ni a rebuild, ni a build, ni a debug,
ni start debugging, ni nada que implique compilar y ejecutar el código. ¿Por qué? Porque en esta forma de trabajo solo voy a utilizar el Visual Studio para editar código. La compilación voy a tener que hacerla con el botón Compile de aquí. Por lo tanto, en esta forma de trabajo, cuando yo entro en el proyecto abriendo directamente desde uProject, yo lo que debería hacer, es una forma de trabajo, pero evidentemente admite variantes, es compilar siempre con el botón Compile. Yo abro el Visual Studio, modifico el código, aprieto el botón Compile y es el Unreal Editor directamente el que manda la orden de ejecución al hilo de Visual Studio. Visual Studio se compila el programa y entonces se produce una cosa que Unreal llama Hot Reloading, recarga en caliente, que es que se actualiza el programita PIE, el juego que se está ejecutando en la ventana del editor. O lo que es lo mismo, yo vengo aquí, hago doble clic, modifico aquí lo que sea, por ejemplo en este carácter voy a ponerle una propiedad nueva, yo que sé, una propiedad pública nueva que sea pues integer a. ¡Hala! Ya está, le he añadido la variable íntegra pública a la carpeta carácter. Una vez que yo he hecho esta modificación, no le voy a tener cuidado de no darle aquí a ejecutar, por supuesto, ni a darle a debugar, ni a construcción del programa. ¿Dónde le doy? Me voy al editor porque he entrado por el editor y le doy al botón de compilar. Y automáticamente se oye el ruido del inicio de compilación y aparece aquí el mensaje de compilando. Si la compilación acaba con éxito, se oirá lo que yo llamo el ruido de la felicidad, que es el ruido que nos dice que no ha habido problemas en la compilación. Efectivamente, ese ha sido el ruido de la felicidad. Pone compilar completo. Y si no, se oirá un ruido de error, que significará que habrá habido errores en la compilación. Pero no tenemos que hacer nada más. Automáticamente ya se han cargado las modificaciones en la ventana del editor. Y este juego está completamente actualizado. Esto es, digamos, la primera forma de trabajar. Por lo tanto, ¿qué ha pasado aquí? Una vez que el C++ ha compilado, se ha producido el hot reloading o la recarga en caliente y el jueguecito que había aquí en la ventana del editor que estaba preparado para interaccionar con el editor se ha refrescado con los cambios que le hemos puesto en el C++. ¿Vale? Es lo que se llama recarga en caliente. Esta forma de trabajar es la más sencilla de todas, ¿vale? Repito, abrimos el proyecto con el launcher o directamente con doble clic en el uProject, ¿vale? Trabajamos con blueprints, todo lo que queramos. Si queremos modificar algún fichero en C++, pues nos venimos aquí, le damos doble clic, vamos al compilador, al Visual Studio, hacemos las modificaciones de código que queramos, pero no compilamos aquí, sino que nos venimos al editor y le damos a compilar aquí. ¿De acuerdo? Esta será la forma más habitual de trabajo. ¿Qué pros y qué contras tiene esta forma de trabajar? ¿Vale? Esta forma de trabajar, ¿vale? Se usa normalmente cuando, como lo que estamos abriendo primero es el editor de Unreal, pues cuando vamos a trabajar también con blueprints, no solo con C++. Además, cuando vamos a hacer bastantes pruebas de proyecto, porque fijaos que es muy rápido hacer un cambio aquí, directamente compilar por aquí y que se produzca el hot reloading, la recarga en caliente, que es totalmente automática, y veamos ya los cambios aquí. Por lo tanto, se suele utilizar esta forma de trabajar que acabo de explicar cuando vamos a hacer pequeñas pruebas o pequeños cambios de C++ y muchas pruebas, de pequeños cambios. Es una forma amistosa, ¿vale? Es una forma bastante sencilla de trabajar y tiene la ventaja del hot reloading. Además tiene una ventaja muy grande, que es lo que pone aquí de No Editor Symbols for Debugging, porque esta forma de trabajar implica que no es necesario que nos descarguemos aquello que yo os obligué a descargaros en el vídeo anterior que ocupaba casi 20 gigas, que era el Editor Symbols for Debugging. No hace falta para esta forma de trabajar, ¿vale? Diréis, bueno, entonces ¿por qué nos has hecho descargar 20 gigas de algo que no nos hace falta para nada? La verdad es que sí hace falta, para la segunda forma de trabajo. Esta primera forma, digamos que está orientada a trabajar mucho con blueprints y con C++, pero con desarrollos cortos y rápidos que tengamos que probar muchas veces, ¿vale? ¿Cuál es la contra? ¿Cuál es la contra de esta forma de trabajar? Pues que si queremos depurar el código C++ es bastante problemático, porque se producen bastantes desincronías, o sea, entre el hilo del editor y el código fuente de C++, de forma que a veces se hacen cambios aquí y es muy propenso a que cuando yo compilo y ejecuto aquí, la versión que estoy viendo en el editor
es distinta de la versión que yo he compilado aquí. Se producen muchas desincronías que obligan, por ejemplo, a cerrar el editor y el Visual Studio y volver a abrirlo todo para que se vuelva a sincronizar, ¿de acuerdo? Se producen problemas de este tipo. Hay que hacerlo con mucho cuidado para que no se produzcan estos problemas de una desincronización entre el código que estoy metiendo aquí, o sea, lo que estoy programando aquí y lo que realmente estoy viendo aquí. A veces yo hago algo aquí y por lo que sea se me va el dedo, le hago un build aquí porque estoy acostumbrado a compilar desde el Visual Studio, con lo cual se pierde la sincronía con el Unreal Editor y lo que estoy viendo aquí ya no es lo mismo que lo que veo aquí. Y ya entonces tengo que cerrar el editor, tengo que cerrar el Visual Studio y tengo que volver a abrirlo de nuevo. Suele pasar mucho con esta forma de trabajar, ¿de acuerdo? Que es una forma centrada en el editor de Unreal. Repito, yo hago doble clic en el proyecto, ¿vale? O lo abro desde el Epic Launcher y estoy trabajando con el editor. Cuando quiero trabajar con C++, hago doble clic en una clase, voy al Visual Studio, hago las modificaciones, compilo, lo veo. Hago las modificaciones, compilo, lo veo. Se produce el hot reloading y no tengo que hacer nada más, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la segunda forma de trabajar entonces? Porque para esta, parece que con esta podemos hacer todo lo que nos dé la gana. Bueno, la segunda forma de trabajar es lo que yo llamo centrado en el Visual Studio. Y se trata de, a la hora de abrir el proyecto y ponerse a trabajar con el proyecto, en vez de hacer lo que hemos hecho, voy a cerrar el proyecto, doble clic en la carpeta uProject, me voy a la carpeta uProject y voy a abrirlo directamente a través del Visual Studio, no a través del editor de Unreal. Voy a hacer doble clic en el punto .sln. Como todos sabéis, voy a cerrar el proyecto este que había abierto. Como todos sabéis, los que habéis utilizado Visual Studio, si hacéis doble clic en un punto .sln, lo que se os abre, efectivamente, es el proyecto que tiene configurado este punto .sln, que es el proyecto de Unreal. Fijaos que yo tengo aquí el Visual Studio con el proyecto de Unreal, pero no tengo ningún editor de Unreal, ¿vale? Porque lo que he hecho ha sido hacer doble clic en el punto solution, en el punto .sln, ¿de acuerdo? Con lo cual yo empiezo a programar. ¿Y qué pasa cuando yo quiero probar? Cuando yo quiero probar lo que he programado, ¿qué tengo que hacer? Pues en esta forma de trabajar que está centrada en el Visual Studio, efectivamente sí que tengo que darle a ejecutar en el Visual Studio. Sí que me tiene que compilar directamente el Visual Studio y le tengo que dar a ejecutar. Si yo le doy a ejecutar, me lo compilará y entonces empezará... ¿Qué empezará a hacerme? Pues efectivamente lo que me hará será, me tiene que cargar todo el editor de Unreal para poder ejecutarme el juego dentro de la ventanita de editor de Unreal. ¿Por qué? ¿Por qué no me carga solo el juego? Bueno, porque yo cuando estoy programando, si no le digo otra cosa, estoy programando para modificar un juego que se tiene que ejecutar dentro del editor de Unreal. Cuando yo quiera hacer la build final o el packaging final o el deploy final, tendré que utilizar las herramientas del editor dependiendo del sistema operativo de la plataforma para la que va. Por lo tanto, mientras yo esté trabajando en un proyecto, siempre voy a estar trabajando en un proyecto, en un juego que se va a compilar preparándose para que se ejecute dentro del editor de Unreal. Por lo tanto, cuando le doy a compilar y ejecutar dentro de Visual Studio, se me va a abrir de nuevo el editor de Unreal como ya se está abriendo ahora y el proceso va a acabar de este modo. Tendré dos hilos, Visual Studio y tendré el editor de Unreal. Como veis es muy parecido. Aquí teníamos también el editor de Unreal y editor de Visual Studio, pero ahora el que manda, amigos míos, es el Visual Studio. ¿Qué significa esto? Fijaos que se me acaba de abrir el editor de Unreal, pero el juego no se ha ejecutado. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho el compilador es compilar el juego de forma que esté integrado con el editor de Unreal, ¿vale? Así que me ha abierto directamente el editor de Unreal y soy yo dentro del editor, si quiero lo ejecuto y si quiero no lo ejecuto. Pero fijaos, aunque para el juego, Visual Studio se está ejecutando. El programa se está ejecutando en el Visual Studio. Fijaos que no tengo el continue, tengo el botón rojo de parar o el botón de pausa. Por lo tanto, yo sigo ejecutando el programa. Yo puedo parar el editor de Unreal simplemente dándole a Stop desde el Visual Studio y acaba de desaparecer el editor de Unreal. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque cuando yo compilo el juego en la forma en que se tiene que integrar dentro del editor, estoy compilando para el editor. Necesito abrir el editor completo, ¿vale? Así que le doy al play y Visual Studio está ejecutando el programa que ha compilado, que es todo el editor con el juego dentro. Aquí yo puedo hacer lo que quiera, puedo crear blueprints, puedo hacer lo que me da la gana y cuando ya quiero parar, pues simplemente tengo que
puedo parar como si estuviera parando un programa normal que hubiese hecho con Visual Studio y luego puedo volver a ejecutarlo y luego puedo volver a pararlo. Como veis, aquí el que manda es Visual Studio. Esto se puede hacer solo si tenemos el Editor Symbol for Debugging cargado. Solo puedo cargar el editor completo desde Visual Studio si tengo el Editor Symbol for Debugging. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir un control más absoluto sobre, estos son los pros y los contras, sobre el código C++. Aquí la depuración puede ser muy potente, ¿de acuerdo? Esta forma de trabajar es más complicada porque se tarda más en abrir el editor cada vez que le doy al play, porque hace falta el editor Symbols for Debugging que ocupa 30 gigas, pero el control es más absoluto. ¿Y cuál es la forma, cuáles son los pros y los contras de esta forma de trabajar? Primero, cuando vamos a trabajar con desarrollos muy largos, ¿vale? Vamos a estar mucho tiempo programando en C++, mucho más que haciendo blueprints, ¿de acuerdo? Y vamos a probar, pues no tanto, siempre hay que probar mucho cuando se programa, pero no vamos a hacer tantas pruebas de ensayo y error como cuando estamos en el otro modo de trabajo, ¿de acuerdo? O sea, cuando tenemos una sesión en que vamos a mezclar C++ y blueprints, o sobre todo blueprints, pues tenemos que utilizar la primera forma de trabajo. Cuando tenemos una sesión de trabajo en la que sobre todo vamos a programar durante mucho tiempo, deberíamos usar esta forma, ¿vale? Porque la depuración es más precisa y tenemos un control total sobre el editor, porque lo estamos ejecutando desde el Visual Studio. El único contra es que hace falta el editor Symbol for Debugging, que son todos los símbolos de depuración para que se pueda depurar el editor completo. Podamos hacer un paso por paso desde Visual Studio del editor completo con el juego dentro, y eso claro son 30 gigas, ¿vale? Es la única diferencia con esta segunda forma de trabajo. ¿Qué forma de trabajo utilizaremos nosotros? Pues la primera, ¿vale? Que es la más sencilla. Abriremos el proyecto desde el Epic Launcher o desde el uProject. Desde aquí haremos pequeños desarrollos, porque son tutoriales, y los compilaremos con el botón de compile, haremos un hot reloading y veremos cómo se queda en el editor. Es la forma que tendremos de trabajo en estos tutoriales. Bueno, pues espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.